Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos William Shakespeare, el hombre que contó al mundo. En una pequeña ciudad inglesa llamada Stratford-upon-Avon, un 23 de abril de 1564, nació un niño que cambiaría para siempre la forma en que entendemos las palabras, los sueños y los destinos humanos. Su nombre era William Shakespeare, el hijo de un comerciante de guantes, John Shakespeare, y de Mary Arden, proveniente de una familia de granjeros acomodados. William llegó al mundo en una Inglaterra que comenzaba a brillar bajo el reinado de Isabel I. La Inglaterra isabelina era un hervidero de cambios, el Renacimiento florecía, los teatros se multiplicaban y las rutas comerciales abrían el horizonte del mundo conocido. En ese contexto vibrante el joven William creció entre las ferias del mercado, los rezos en la iglesia y las historias que su madre contaba junto al fuego. Poco se sabe con certeza de su infancia, pero sí se sabe que asistió al Grammar School de Stratford, donde aprendió latín, retórica y literatura clásica. Allí conoció a Ovidio, Virgilio y Séneca, autores que luego sembrarían las semillas de su genio. Lo curioso es que aunque hoy se le considera el mayor escritor de lengua inglesa, Shakespeare nunca asistió a la universidad. Fue un autodidacta, un observador, un alma curiosa que aprendió del mundo real más que de los libros. El joven de Stratford. A los 18 años, William se casó con Anne Hathaway, una mujer 8 años mayor que él. Tuvieron 3 hijos, Susan y los gemelos Hamet y Judith. El matrimonio, según muchos estudiosos, no fue del todo feliz. Anne permaneció casi toda su vida en Stratford, mientras William desaparecía de los registros oficiales durante varios años, los famosos años perdidos. ¿Qué hizo durante ese tiempo? Nadie lo sabe con certeza. Algunos afirman que huyó tras ser sorprendido cazando ilegalmente venados. Otros que viajó con una compañía teatral o trabajó como maestro rural. Incluso hay teorías que sugieren que pudo haber viajado a Italia, lo que explicaría el asombroso detalle con que describe ciudades como Verona o Venecia. Sea como fuere, hacia 1592 Shakespeare ya estaba en Londres y su nombre comenzaba a resonar en los círculos teatrales. El ascenso en Londres. Londres en el siglo XVI era una ciudad ruidosa, llena de contrastes, el bullicio de los mercados, el helor del Támesis, los pregoneros, los poetas, los ladrones y los teatros que emergían a orillas del río. Allí, en medio de ese caos fascinante, Shakespeare se unió a una compañía de actores conocida como los Lord Chamberlain's Men. Pronto, su talento como dramaturgo destacó entre todos. En un tiempo en que el teatro era considerado entretenimiento popular, no arte, Shakespeare transformó el escenario en un espejo del alma humana. Sus primeras obras, como La Comedia de los Errores o Sueño de una noche de verano, mostraban ya su ingenio y su amor por el lenguaje. Pero sería con sus tragedias y dramas históricos, Ricardo III, Hamlet, Macbeth, Otelo, Rey Lear, donde alcanzaría una profundidad sin precedentes. Lo fascinante es que Shakespeare no escribía solo para la élite. Sus obras hablaban tanto al noble como al campesino. En una misma escena podía mezclarse la poesía más sublime con el humor más absurdo. Esa mezcla tan humana era su sello. El Globe Theatre, construido en 1599, fue su gran escenario. Se dice que Shakespeare tenía participación accionaria en la compañía, lo que le permitió vivir cómodamente, algo inusual para un escritor de su tiempo. Como dato curioso, durante las representaciones en el Globe, los espectadores más pobres, los llamados groundlings, pagaban un penique y permanecían de pie bajo el sol o la lluvia. Mientras tanto, los nobles se sentaban bajo techo. Aun así, todos reían, lloraban y se estremecían ante las mismas palabras. Shakespeare había logrado lo imposible, unir a toda Inglaterra en torno al teatro.
El hombre detrás del mito. Pese a su fama, Shakespeare era un hombre misterioso. No dejó diarios ni cartas personales y apenas se conserva 6 firmas suyas, todas escritas de manera diferente. Esto ha alimentado una de las teorías más persistentes de la historia literaria, la duda sobre su autoría. ¿Pudo ser Francis Bacon, Christopher Marlowe o algún noble quien escribió esas obras y usó el nombre de Shakespeare como máscara? La mayoría de los estudiosos lo rechazan, pero el misterio sigue siendo parte del encanto. Otro aspecto poco conocido es su faceta de empresario astuto. Mientras otros dramaturgos morían en la pobreza, él invirtió en propiedades en Stanford, compró tierras y obtuvo ingresos del teatro. Era además un observador agudo de la condición humana. Sus personajes no son simples héroes o villanos, son espejos de nuestras contradicciones. Hamlet, el príncipe que duda; Macbeth, el hombre devorado por la ambición; Julieta, la joven que ama más allá de la muerte; Falstaff, el bufón que revela la sabiduría de la risa. El ocaso y la eternidad. Hacia 1610, tras más de 2 décadas de éxito, Shakespeare regresó a Stratford. Tenía poco más de 40 años y una fortuna considerable. Allí, en su casa llamada New Place, vivió sus últimos años en una relativa tranquilidad. Aún escribió algunas obras en colaboración, como Los 2 nobles caballeros, pero su vida pública se apagaba lentamente. El 23 de abril de 1616, el mismo día en que, según la tradición, había nacido William Shakespeare, murió a los 52 años. Fue enterrado en la iglesia de Santísima Trinidad de Stratford. Su epitafio, que él mismo habría redactado, dice: «Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito el hombre que respeta estas piedras, y maldito el que quiera mis huesos remueva». Un mensaje claro, incluso en la muerte, el poeta pedía reposo. El legado inmortal. Después de su muerte, 2 de sus colegas, John Hemmings y Henry Condell, reunieron sus obras y publicaron The First Folio en 1623, salvando del olvido piezas que de otro modo se habrían perdido. Gracias a ellos conocemos hoy 36 de sus obras, además de 154 sonetos y varios poemas. A lo largo de los siglos, Shakespeare ha sido traducido a más de 100 idiomas y adaptado en todos los formatos inimaginables: cine, ópera, televisión, manga y hasta inteligencia artificial. Sus frases se han vuelto proverbios universales. Ser o no ser, esa es la cuestión. El mundo es un escenario y todos somos actores. El amor no mira con los ojos, sino con el alma. Pero lo más sorprendente es que 4 siglos después sus palabras siguen vivas. Shakespeare no escribió sobre reyes o amantes del pasado, escribió sobre nosotros, nuestras dudas, pasiones, temores, deseos. Cada vez que alguien se enamora, traiciona, sueña o se enfrenta al destino, Shakespeare vuelve a nacer. En un rincón de Stratford aún se conserva su casa natal. Cada año miles de visitantes cruzan su puerta de madera, imaginando al niño que alguna vez miró el mundo con curiosidad infinita. Nadie podría haber adivinado que aquel muchacho provinciano se convertiría en el autor más grande de todos los tiempos, porque en el fondo Shakespeare no solo escribió teatro, nos enseñó a mirar el alma humana con los ojos del arte. Y así, más de 400 años después, su voz sigue resonando, recordándonos que mientras existan palabras, la inmortalidad es posible. Hamlet, el príncipe de la duda. Bienvenido al mundo de Hamlet, una de las tragedias más profundas y misteriosas escritas por William Shakespeare. Estrenada alrededor del año 1600, esta obra no solo es un retrato del alma humana enfrentada al dilema de la venganza, sino también una reflexión sobre la locura, la traición, el poder y la muerte. Como dato curioso, se cree que Shakespeare basó la historia en una leyenda nórdica del siglo XII sobre Hamlet, un príncipe que finge locura para vengar a su padre. El propio nombre Hamlet es un anagrama casi exacto de Hamlet. Acto 1.
el fantasma del rey. En la fría noche del castillo de Elsinor, en Dinamarca, 2 centinelas y Horacio, amigo del príncipe Hamlet, ven aparecer un espectro, el fantasma del difunto rey, padre de Hamlet. La aparición guarda silencio, pero su figura impone terror y misterio. Poco después, en la corte, el nuevo rey Claudio celebra su matrimonio con Gertrudis, la viuda del antiguo rey y madre de Hamlet. El príncipe, sumido en su melancolía, siente repugnancia ante las prisas con que su madre se ha casado con su tío. Como dato curioso, en la época isabelina este matrimonio habría sido considerado incestuoso según las leyes eclesiásticas. Shakespeare usó ese escándalo moral para intensificar el conflicto interior de Hamlet. Esa noche, Hamlet ve el fantasma, quien le revela la verdad. Fue asesinado por Claudio, quien vertió veneno en su oído mientras dormía. El espectro le exige venganza. Desde ese momento, el alma del príncipe queda atrapada entre la duda y el deber. Acto 2. La locura fingida. Hamlet decide fingir locura para investigar el crimen sin levantar sospechas. Su conducta errática confunde a todos, especialmente a Ofelia, la joven de quien está enamorado. Su padre, Polonio, y el rey Claudio creen que el amor frustrado es la causa de su aparente locura. Mientras tanto, Hamlet recibe a un grupo de actores itinerantes y concibe un plan, una obra dentro de la obra. Mandará representar una escena que imita el asesinato de su padre para observar la reacción del rey. Como dato curioso, esta técnica teatral, la obra dentro de la obra, fue una innovación radical en su tiempo. Shakespeare la usó para hablar sobre el poder del teatro como espejo de la verdad. Y hoy se estudia como una de las primeras metareferencias literarias de la historia. Acto 3. El teatro como espejo. Durante la representación, Hamlet observa atentamente a Claudio. Cuando la escena del asesinato se representa, el rey se levanta bruscamente y detiene la función. La culpa ha quedado al descubierto. Más tarde, Hamlet confronta a su madre en sus aposentos. Durante la discusión hiere mortalmente a Polonio, que se escondía tras una cortina para espiarlos. Gertrudis se aterra. Hamlet se siente atrapado entre la justicia y la tragedia. El fantasma aparece una vez más, visible solo para Hamlet, recordándole su misión, vengar al padre sin dañar el alma de su madre. Como dato curioso, algunos críticos creen que esta escena sugiere que el fantasma es una proyección de la mente de Hamlet y no una aparición real. En tiempos de Shakespeare las visiones eran consideradas posibles señales de locura o incluso de posesión demoníaca. Acto 4. Caos y muerte. Tras la muerte de Polonio, Claudio envía a Hamlet a Inglaterra con una carta secreta ordenando su ejecución, pero el astuto príncipe descubre el plan y lo invierte, haciendo que los mensajes, Rosencrantz y Guildenstern, sus antiguos amigos, sean los que mueran en su lugar. De vuelta en Dinamarca, Ofelia, devastada por la muerte de su padre y el rechazo de Hamlet, pierde la razón y se ahoga en el río. Su muerte, accidental o suicida, se convierte en uno de los momentos más poéticos y tristes de toda la literatura. Como dato curioso, en la época isabelina las actrices no podían actuar. El papel de Ofelia era interpretado por un muchacho. Aun así, Shakespeare logró crear una de las figuras femeninas más complejas del teatro, inocente pero consciente, frágil pero profundamente humana. Su hermano Laertes, lleno de furia, regresa para vengar su muerte. Claudio lo convence de desafiar a Hamlet a un duelo con espadas envenenadas. Acto 5. El duelo final. Antes del duelo, Hamlet se encuentra con 2 sepultureros que están cavando una tumba, la de Ofelia. En una de las escenas más famosas, el príncipe reflexiona frente al cráneo de Yorick, el bufón de su infancia. ¡Ay, pobre Yorick! Yo le conocí, Horacio. Esta escena resume el tema central de Hamlet, la fragilidad de la vida y la inevitable presencia de la muerte. En el duelo,
Hamlet y Laertes se hieren con la espada envenenada. Gertrudis, sin saberlo, bebe del vino envenenado destinado a su hijo. Antes de morir, Laertes revela la traición del rey. Hamlet, agonizante, mata a Claudio y con su último aliento pide a Horacio que cuente su historia. El príncipe muere al fin, redimido, mientras el ejército de Fortinbras entra en el castillo, encontrando la corte destruida por la venganza. Como dato curioso, el nombre Fortinbras significa brazo fuerte. Representa la acción sin duda en contraste con Hamlet, el príncipe de la reflexión y la vacilación. Epílogo. El eco de la duda. Hamlet no es solo una tragedia de sangre y traición, es una exploración del pensamiento humano. ¿Qué significa actuar con justicia? ¿Cuándo la duda se convierte en cobardía? ¿Y qué es en última instancia la locura? La obra termina sin respuestas definitivas, porque el verdadero escenario está en nuestra mente. Dato curioso final. La frase ser o no ser, esa es la cuestión, es la línea más citada de toda la literatura inglesa. En los siglos XVII y XVIII, Hamlet se adaptó muchas veces con final feliz. Hamlet no sobrevivía y se casaba con Ofelia. No fue hasta el siglo XIX que se restauró el desenlace trágico original. Hamlet tiene más de 1500 líneas de diálogo, lo que la convierte en el personaje más extenso de todo Shakespeare. Así termina la historia del príncipe de Dinamarca, una mente brillante atrapada en un mundo de corrupción, un hombre que pensó demasiado y actuó demasiado tarde. El resto es silencio. Macbeth, la tragedia del poder y la culpa. En la Escocia del siglo XI, entre castillos envueltos en niebla y campos de batalla teñidos de sangre, Shakespeare nos presenta una de las tragedias más intensas de la literatura universal. Macbeth, una historia sobre la ambición, la traición, la culpa y el destino. Curiosidad. Macbeth fue escrita alrededor de 1606, poco después de que Jacobo I ascendiera al trono de Inglaterra. Jacobo era escocés y descendiente del mismísimo Banquo, personaje de esta obra. Shakespeare la escribió en parte para halagar al nuevo rey. El presagio de las brujas. La obra comienza en medio de una tormenta. 3 brujas, las Weird Sisters, se reúnen en el páramo, anunciando su próximo encuentro con Macbeth, un valiente general escocés. Lo bello es feo y lo feo es bello, murmuran dejando entrever el caos moral que dominará la historia. Poco después, Macbeth y su amigo Banquo regresan victoriosos de la guerra. En el camino, las brujas aparecen ante ellos y lanzan sus profecías. A Macbeth lo saludarán como Thane de Glamis, Thane de Caugfor y finalmente rey de Escocia. A Banquo le auguran que no será rey, pero sus descendientes sí lo serán. Macbeth se ríe incrédulo hasta que instantes después llega un mensajero anunciando que el rey Duncan le ha otorgado el título de Thane de Cawdor. El destino parece cumplirse, la semilla de la ambición ya ha sido plantada. Como dato curioso, en la época isabelina las brujas eran símbolo del miedo colectivo. Shakespeare usó auténticos conjuros y palabras tomadas de grimorios reales. Muchos actores aún hoy creen que pronunciar el nombre Macbeth dentro del teatro trae mala suerte. Por eso se refieren a ella como de The Scottish Play. Lady Macbeth y la ambición. Cuando Macbeth escribe a su esposa contándole las profecías, Lady Macbeth ve una oportunidad. Ella no duda ni un instante. Su marido debe ser rey y para lograrlo el rey Duncan debe morir. Cuando Duncan decide hospedarse esa noche en su castillo, Lady Macbeth toma el control del plan. Ella teme que su esposo sea demasiado bondadoso para cometer el crimen. Lo manipula con frialdad, cuestionando su hombría y su valor. Esa noche, mientras los guardias duermen embriagados, Macbeth asesina a Duncan. El sonido de la sangre cayendo parece retumbarle en los oídos. Macbeth ha asesinado al sueño, exclama Lady Macbeth al verlo temblar.
El crimen se consuma, pero la paz interior desaparece para siempre. Como dato curioso, el texto original Lady Macbeth nunca recibe un nombre propio, es simplemente la esposa de Macbeth, lo que resalta su función simbólica, la encarnación de la ambición pura. El reino ensangrentado. Con Duncan muerto, Macbeth es coronado rey, pero la profecía de las brujas sigue pesando sobre él. Si Banquo será padre de reyes, ¿de qué sirve su trono? Invita a Banquo a un banquete y secretamente envía asesinos a matarlo junto con su hijo Fleance. Banquo muere, pero el joven escapa. Durante el banquete, el fantasma ensangrentado de Banquo aparece solo ante Macbeth. Presa del terror, Macbeth grita ante sus invitados. Lady Macbeth intenta calmar la situación, pero la locura comienza a asomar. Como dato curioso, Shakespeare usó en Macbeth más apariciones sobrenaturales que ninguna otra tragedia. El fantasma de Banquo era en las primeras representaciones interpretadas por el mismo actor que hacía de Banquo, maquillado de blanco y con sangre falsa. Macbeth busca respuestas. Aterrorizado, Macbeth regresa al páramo en busca de las brujas. Ellas lo reciben con visiones. 3 apariciones le hablan. Una cabeza armada le advierte: cuidado con Macduff, el Thane de Fife. Un niño ensangrentado le asegura: ningún hombre nacido de mujer podrá dañar a Macbeth. Un niño con una rama le dice: Macbeth no será vencido hasta que el bosque de Birnam avance hacia Dunsinane. Estas palabras lo llenan de falsa seguridad. Si todos los hombres nacen de mujer y un bosque no puede moverse, entonces, ¿qué podría amenazarlo? Como dato curioso, las visiones de esta escena eran para los espectadores del siglo XVII un verdadero espectáculo de efectos especiales: humo, fuego, música y trampillas que hacían aparecer a las figuras desde el suelo. El descenso hacia la locura. Macbeth ordena asesinar a Macduff, su rival, pero los sicarios solo logran matar a su esposa y a sus hijos. Cuando la noticia llega a Macduff, este jura venganza y se une a Malcolm, el hijo de Duncan, quien reúne un ejército para derrocar al tirano. Mientras tanto, Lady Macbeth comienza a desmoronarse. En una de las escenas más célebres del teatro se le ve caminando, dormida, frotándose las manos y repitiendo: «Fuera, maldita mancha, fuera, te digo». Intenta limpiar la sangre que solo ella puede ver. La culpa la consume. Como dato curioso, en 1611, la actriz que interpretaba a Lady Macbeth durante una función en Londres murió en escena. Desde entonces, la obra ganó la fama de estar maldita. Muchos teatros aún evitan representarla en ciertas fechas. El bosque que camina. El ejército de Malcolm se aproxima al castillo de Dunsinane. Para ocultar su número, ordena a los soldados cortar ramas del bosque de Birnam y usarlas como camuflaje. A los ojos de Macbeth, las profecías se cumplen literalmente. El bosque se mueve hacia Dunsinane. Desesperado, Macbeth se prepara para luchar. Su confianza aún descansa en las palabras de las brujas. Ningún hombre nacido de mujer podrá matarlo. El final del tirano. En la batalla final, Macbeth enfrenta a Macduff. Cuando se burlan el uno del otro, Macduff revela la verdad. No nací de mujer, fui arrancado del vientre de mi madre antes de tiempo. Macbeth comprende que ha sido engañado por las profecías ambiguas. Pelea hasta el final, pero es vencido y decapitado. Malcolm es coronado rey, restaurando el orden en Escocia. Pero la obra no termina en triunfo, sino en reflexión. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano por poder? ¿Y qué precio se paga por desafiar el destino? Epílogo y curiosidades finales. Macbeth es una tragedia corta, intensa y profundamente psicológica. En solo 5 actos, Shakespeare nos lleva del heroísmo a la corrupción y de la gloria a la locura. Como curiosidades finales, se cree que Macbeth fue la primera obra de Shakespeare representada ante un monarca inglés recién coronado. En su tiempo la palabra weird, rara,
provenía del antiguo inglés Wired, que significa destino. Las White Sisters son literalmente las hermanas del destino. La frase «fuera maldita mancha» nunca aparece exactamente así en el texto original. Shakespeare escribió «out damned spot», que también puede traducirse como «fuera maldito punto», refiriéndose a una gota de sangre. El famoso Macbeth es considerado tan maldito en el teatro que los actores deben salir del escenario, girar 3 veces, escupir y luego regresar antes de pronunciarlo. Así termina la historia de Macbeth, el guerrero que quiso reescribir su destino y terminó prisionero de sus propias manos, una tragedia que más de 4 siglos después sigue resonando como una advertencia. La ambición puede darnos el mundo, pero quitarnos el alma. La tempestad, magia, poder y perdón. En una isla misteriosa, azotada por los vientos y envuelta en bruma, un viejo mago contempla el mar. Su nombre es Próspero, antiguo duque de Milán, traicionado y desterrado por su propio hermano, Antonio. 12 años atrás fue abandonado en una pequeña barca con su hija Miranda, apenas una niña, y solo un puñado de libros de hechicería. Ahora, con la ayuda de sus poderes y del espíritu del aire Ariel, Próspero ha aprendido a dominar los elementos. Desde su cueva laboratorio desencadena una furiosa tempestad, la tempestad que da título a la obra, para hacer naufragar un barco en el que viajan sus enemigos, su hermano Antonio y el rey Alonso de Nápoles. Pero Shakespeare nos engaña desde el principio. Aunque parece que asistiremos a una historia de venganza, la tempestad es, en realidad, una historia sobre el perdón, la reconciliación y el poder de la ilusión. En la isla habitan también otros personajes memorables. Ariel, un espíritu etéreo que anhela la libertad. Caliban, el hijo de una bruja, criatura salvaje y terrestre, esclavizada por Próspero. Entre ambos, el espíritu del aire y la bestia de la tierra, Shakespeare planea una metáfora sobre la dualidad humana, la razón frente al instinto, la luz frente a la sombra. Tras el naufragio, los enemigos de Próspero vagan confundidos por la isla. Mientras tanto, Miranda, ya una joven pura e inocente, conoce al príncipe Fernando, hijo del rey Alonso. Ambos se enamoran a primera vista. Este amor genuino y sencillo se convierte en el motor de la redención de todos. Próspero, observando el amor entre su hija y el hijo de su enemigo, comienza a cambiar. El mago que buscaba justicia descubre la bondad del perdón. Finalmente revela su identidad, renuncia a su magia y libera a Ariel cumpliendo su promesa. Caliban, humillado y arrepentido, también obtiene su libertad, y así, con la reconciliación de todos, la historia concluye con un regreso a la civilización y una promesa de paz. Datos curiosos y poco conocidos. La última obra completa de Shakespeare, La Tempestad, escrita alrededor de 1610 y 1611, se considera la despedida teatral del dramaturgo. Muchos críticos creen que la figura de Próspero, que renuncia a su magia, es un reflejo de Shakespeare dejando atrás su arte teatral. Cuando Próspero dice «romperé mi vara y ahogaré mi libro», parece hablar del propio autor, abandonando el escenario. Inspiración en hechos reales. La idea de la isla encantada pudo nacer de un naufragio real ocurrido en 1609, cuando un barco inglés, Sea Venture, se hundió en las Bermudas mientras viajaba hacia Virginia. Los relatos del suceso circularon por Londres y fascinaban al público, mezclando misterio, colonialismo y exotismo. Una de las primeras reflexiones sobre el colonialismo. Aunque escrita hace más de 400 años, la obra aborda temas muy modernos. La relación entre Próspero y Caliban recuerda la de los colonizadores europeos y los pueblos nativos de América. Caliban incluso se queja: «Esta isla es mía, me la quitaste», una crítica velada al imperialismo. El personaje de Ariel y la música. La Tempestad es la obra de Shakespeare con más canciones y música. Ariel canta para encantar y confundir a los humanos y sus melodías son parte esencial del tono onórico de la pieza.
Muchos compositores, desde Purcell hasta Sibelius, han creado adaptaciones musicales inspiradas en esta atmósfera. Una obra sobre el teatro mismo. En el centro de La Tempestad hay un teatro dentro del teatro. Cuando Próspero hace que los personajes vivan ilusiones y engaños, Shakespeare está hablando del poder del arte para transformar y revelar verdades. La isla, con sus visiones y encantamientos, se convierte en una metáfora del escenario. Al final, Próspero se dirige directamente al público, rompiendo la cuarta pared, y pide ser liberado con el aplauso. Liberadme con vuestros aplausos. En una despedida humilde, poética y casi mágica, así el gran dramaturgo de Inglaterra se despide de su público con un acto de perdón y de amor hacia la humanidad. En la isla ya no hay tempestad. Ariel vuela libre, Calibán descansa y Próspero vuelve a su hogar. Las olas susurran que el poder no está en dominar, sino en comprender y en perdonar. Así termina La Tempestad, el último hechizo de William Shakespeare. Romeo y Julieta. En la hermosa ciudad italiana de Verona, dos familias nobles, los Montesco y los Capuleto, viven una enemistad tan antigua que ya nadie recuerda cómo comenzó. Pero como escribió William Shakespeare en 1597, jamás hubo historia más triste que la de Julieta y su Romeo. Como dato curioso, aunque la historia transcurre en Italia, Shakespeare jamás visitó ese país. Tomó la trama de una vieja leyenda italiana escrita casi 60 años por Matteo Bandello. Su genio fue dar a esos personajes una humanidad y poesía que nadie había logrado antes. Escena 1. El encuentro. Durante un baile de máscaras en casa de los Capuleto, el joven Romeo Montesco, que ha ido solo por curiosidad, ve por primera vez a Julieta, y en ese instante el mundo parece detenerse. Ella, sin saber quién es él, siente lo mismo. Bailan, se miran, se enamoran y luego descubren la terrible verdad. Pertenecen a familias enemigas. Dato curioso. El primer verso entre Romeo y Julieta es también un juego poético. Sus palabras forman un soneto completo, la forma más perfecta de amor en la poesía renacentista. Escena 2. El balcón. Esa misma noche, Romeo se cuela en el jardín de los Capuleto. Desde su balcón, Julieta suspira por él sin saber que su amado lo escucha. ¿Qué hay en un hombre?, dice ella. Lo que llamamos rosa con otro nombre olería igual de dulce. Los dos prometen amor eterno y deciden casarse en secreto. Dato curioso. El famoso balcón nunca existió en el texto original. Shakespeare solo escribió que Julieta aparece en una ventana. El balcón se incorporó siglos después, cuando las puestas en escena lo hicieron icónico. Escena 3. El matrimonio secreto. Al día siguiente, con ayuda de Fray Lorenzo, los jóvenes se casan en secreto. El fraile espera que esta unión ponga fin al odio entre las familias, pero el destino tiene otros planes. Escena 4. La tragedia comienza. Poco después, Teobaldo, primo de Julieta, reta a duelo a Romeo. Romeo intenta evitar la pelea, pero su amigo Mercucio se lanza al combate y muere. Lleno de furia, Romeo mata a Teobaldo. Por este crimen, el príncipe de Verona lo destierra. Julieta queda sola, recién casada y sin su esposo. Como dato curioso, el personaje de Mercucio es uno de los favoritos del público por su humor y su ingenio. Shakespeare lo mata pronto porque, según muchos críticos, robaba demasiada atención a los protagonistas. Escena 5. El plan de Fray Lorenzo. Desesperada, Julieta acude al fraile. Él le da una poción que la hará parecer muerta por 42 horas. Así podrá fingir su muerte, escapar de Verona y reunirse con Romeo. Pero el mensaje con las instrucciones nunca llega a su amado. El mensajero es detenido por la peste. Como dato curioso, la peste aparece varias veces en las obras de Shakespeare. En su época, las epidemias eran tan graves que a menudo se cerraban los teatros, incluida la compañía del propio Shakespeare. Escena 6. La tumba. Romeo, creyendo que Julieta ha muerto, regresa a Verona. En la cripta de los Capuleto la ve dormida, pálida, hermosa.
bebe un veneno y muere a su lado. Minutos después Julieta despierta. Al descubrir a Romeo sin vida, se clava su daga y muere junto a él. Como dato curioso, el veneno de Romeo y la daga de Julieta simbolizan dos tipos de muerte, una pasiva y otra activa. Shakespeare refleja así la diferencia entre el amor impetuoso de él y la determinación silenciosa de ella. Epílogo. Cuando las familias descubren la tragedia, el dolor los une al fin. Montescos y Capuletos se reconcilian ante los cuerpos de sus hijos. El príncipe de Verona pronuncia las palabras finales. El sol de paz, de tanta pena, no ha salido aún. Como dato curioso, Shakespeare tenía apenas 30 años cuando escribió Romeo y Julieta. La obra fue tan popular que se imprimió varias veces en vida del autor, aunque con muchas variaciones. De hecho, no existe una versión definitiva. Cada edición del siglo XVII cambia líneas y versos. Cierre. Así termina la historia más célebre de todos los tiempos, el de dos jóvenes que desafiaron el odio con su ternura y que aún hoy, más de 4 siglos después, siguen recordándonos que el amor puede ser más fuerte que la muerte, aunque a veces llegue demasiado tarde.